Luego de haber revisado algunos textos de carácter expresivo, ahora vamos a hacer una revisión de cómo podemos analizar un cuento, una novela o una poesía. El análisis que vamos a ver a continuación se puede realizar sobre textos de carácter expresivo, aunque en general puede aplicarse de una manera más o menos similar a todas las formas de las bellas artes. Recordemos que las bellas artes son formas de expresión que se reconocen por la altísima cantidad de expresiones, sentimientos y emociones que pueden manifestar a través de la expresión que se esté representando. Tenemos entonces así la danza, la arquitectura, la poesía, la escultura, y en general podemos considerar que hay 7 tipos de bellas artes. Algunos diferirán respecto a que el cine es el 7º arte, pero tal vez por su construcción puede entrar dentro de estas categorías. Ahora, la pregunta para analizar textos en general es la siguiente: ¿se puede identificar la posición o punto de vista respecto a una perspectiva ideológica del autor? Es decir, ¿podemos conocer alguna creencia o valor interna de un autor a través del texto que ha escrito? La respuesta es que sí. Ya sea de manera general o de manera específica, de manera clara o a veces de manera un poco difuminada, nosotros podemos entender uno o varios tipos de ideologías del autor dependiendo de lo que ha escrito en su obra. Podemos entender así sus creencias, perspectivas, puntos de vista o ideología en general acerca de qué piensa sobre los grupos sociales, sobre las instituciones, sobre su marco económico, sobre su marco socioeconómico, respecto a la religión o respecto a la cultura. En las obras, algunos puntos de vista van a ser más claros de ver que otros. Algunos otros necesitarán mayor detalle, precisión y hasta pericia del observador o del lector. Las obras que estamos viendo a continuación las revisamos durante las clases y muchos alumnos empiezan a practicar la identificación de opiniones o ideologías de los autores conforme a lo que ven. En pinturas podría ser un poquito más difícil, pero va a ser la base de cómo nosotros podemos ir identificando los puntos referentes a grupos sociales, instituciones, marco socioeconómico, religión o cultura, si logramos hacerlo primero en dibujos y luego lo podemos hacer en un cuento o algún escrito más extenso como una novela. Al observar esta pintura, la pregunta para los alumnos es: ¿qué logras ver aquí que pueda representar un punto de vista del autor? El nombre de esta pintura es Saturno devorando a sus hijos. Después de algunos minutos, los alumnos empiezan a proponer ideas. A veces hay que darle un pequeño empujoncito, porque una de las cosas que hay que hacer al examinar pinturas o escritos es tratar de entender que no todos piensan igual que nosotros. Y si nosotros hacemos una propuesta de lo que creemos que el autor trata de decir o qué puntos de vista expresa a través de su obra, no podemos culparnos a nosotros, sino que es simplemente la forma en que nosotros interpretamos las manifestaciones artísticas. En este primer ejemplo, quiero notar algo que muchas veces los alumnos notan, y es respecto al color de piel. A quien vemos devorando la figura humana es de una tez más oscura. Esto podría indicar que el autor tiene ciertas tendencias al clasismo o al racismo. Vemos también que la persona que
tiene una mirada casi horrorizada por lo que está haciendo, aunque más bien es como de odio, es más viejo que la persona que está siendo devorada. Esto podría significar que el autor tiene cierta tendencia a creer que los ancianos o las personas mayores tienen más autoridad sobre las personas jóvenes. Así, las observaciones continúan porque al final son propias de quien observa y los alumnos van dando sus puntos de vista respecto a lo que pueden interpretar y decir que el autor tenía ciertos puntos de vista de acuerdo a lo que vemos en una obra. Este es un segundo ejemplo. Los alumnos en general notan varias cuestiones en esta pintura. Algunos de ellos notan que en la parte donde está Dios, esta pintura es la que está en la Capilla Sixtina, es la que marca el inicio del contacto entre Adán y Dios, y muchos alumnos ven esta parte donde está Dios como un cerebro, lo que significa que el contacto que está existiendo entre Dios y el humano va más allá de la entrega de una chispa divina para vivir o por el contacto que debe de haber entre Dios y los hombres, sino que debe de haber un contacto intelectual. Algunos otros alumnos observan aspectos como la sexualidad. Notan que Adán tiene sus partes genitales mucho más pequeñas que lo normal y que Dios está vestido de rosa, por lo cual algunos interpretan que hay ciertas manifestaciones de homosexualismo de quien haya sido el autor, que por cierto ustedes pueden revisar en cualquier momento quién es el autor de todas estas pinturas en la Capilla Sixtina. Algunos otros alumnos también notan aspectos raciales, y no es solamente porque el color de Adán es coincidente con el color de piel de Dios, sino porque los ángeles o las entidades que están sosteniendo a Dios son claramente de colores negros, rojos y hasta amarillos, lo que podría marcar una tendencia al racismo, puesto que el autor, seguramente de carácter caucásico, podría indicar que la presencia de Dios solo es válido para ellos, mientras que para los morenos, para los negros o para los amarillos, que podrían ser los asiáticos, no existe ese contacto. Una pintura más, Noche Estrellada. Ya con más práctica, los alumnos empiezan a ver situaciones un poquito más claras en la interpretación que hace sobre lo que los autores pueden estar pensando sobre sus ideologías en general. En esta pintura, los alumnos notan mucho esta primera figura negra, a la cual interpretan como un castillo. Así, entienden que lo que el autor trata de hacer es una crítica al gobierno, puesto que lo ven como una autoridad, pero no una autoridad moral ni una autoridad sana, puesto que la ven negra a través de estas figuras sombrías y estas otras deformaciones a la hora de levantarse ante el pueblo. Los alumnos también observan que la segunda estructura más alta es lo que parece ser una iglesia en el centro del pueblo que se alcanza a ver. Allí, los alumnos interpretan que a pesar de que haya mucha disponibilidad del gobierno para atacar o para oprimir, una luz que puede ser una guía puede ser la iglesia. Algunos otros interpretarán que en la autoridad social, en la jerarquía de poder, primero estará el gobierno, luego estará la iglesia y luego estará el pueblo. Todas estas interpretaciones son válidas si uno empieza a dar argumentos de por qué lo ve. La importancia de analizar estas pinturas y eventualmente de interpretar textos es que nos va a permitir hacer opiniones. Nosotros vimos en clases pasadas lo que son los textos argumentativos. Nosotros, después de leer alguna novela o algún cuento y después de hacer esta práctica en donde nosotros tratamos de identificar
los puntos de vista y los valores que los autores tienen y manifiestan en las obras, lo que vamos a hacer es proponer tesis. Cualquier observación que nosotros hagamos de una obra escrita o de una obra de carácter pictográfico como las que estuvimos practicando, van a ser opiniones nuestras y los argumentos va a ser aquello que va a sostener nuestra opinión. Si nosotros intentáramos desarrollar un texto argumentativo de esta obra, por ejemplo, podríamos decir, el autor nos trata de decir que en el contacto divino lo más importante es la inteligencia. Esa sería nuestra tesis. Y como entendimos en clases pasadas, la tesis es nuestro punto de vista o la idea de fondo que desarrollamos en un texto argumentativo. Los argumentos vendrían a suponer todas aquellas informaciones que van a hacer que nuestra propuesta sea tomada como verdadera. ¿Qué más podría decir yo para soportar mi idea? En primera instancia, lo que observamos, que la figura sobre la cual está representada Dios parece un cerebro. Podemos utilizar además otro tipo de argumentos para hacer válida nuestra afirmación, que el contacto humano no solamente es importante la cuestión espiritual o divina, sino la cuestión de la inteligencia. Y podemos hacer revisiones en otro tipo de literatura que trata de apoyar nuestro punto de vista. Quizá ahora nosotros buscando en internet podamos investigar un poco más de esta pintura, un poco más del autor, un poco más de personas que hayan opinado lo mismo y tratar de ver cuáles son sus argumentos para nosotros poder usarlos a nuestro favor y sostener nuestro punto de vista. Esa es la importancia de analizar los textos y de argumentar nuestras opiniones. Como vimos, la base para dar como verdadera nuestros puntos de vista van a ser a través de la argumentación, que, como repito, ya lo vimos en clases pasadas. Una vez entendido esta parte, analizado los textos, entendidos cómo se analizan las pinturas, nosotros podemos entender cuáles son las normas y valores que son característicos del punto de vista de un autor. Asimismo, nosotros podemos interpretar los valores que el autor manifiesta de manera más consciente en el transcurso de la obra. Para poderle dar más peso a nuestros argumentos respecto al punto de vista que nosotros tengamos de un autor, es decir, sobre la sentencia que nosotros hagamos respecto a que el autor pensará o tendrá una inclinación por alguna postura ideológica, religiosa, de grupo social, económica o de carácter gubernamental, va a ser el contexto. El contexto del autor va a ser el momento histórico determinado, el momento en donde el autor no solamente vivió, sino donde escribió esa obra, porque va a haber muchos factores externos que seguramente van a influir en él a la hora de escribir. Por ejemplo, en la pintura de la noche estrellada, nosotros observamos que el autor pudiera estar haciendo una crítica al gobierno. Investigamos y entendemos que el gobierno era referente a reyes o emperadores. Tal vez nosotros verifiquemos que en la pintura lo que se está representando es un castillo, y así la crítica es hacia los gobernantes característicos de esta forma de gobierno. El contexto es importante porque nos va a ayudar a conocer los puntos clave de cada época para analizar los discursos en el contexto donde tuvieron lugar. Podemos entender hacia dónde van las críticas o hacia qué va el apoyo del autor dependiendo del contexto y del momento histórico en el que fueron escritos. Unos aspectos del momento histórico también serán más relevantes que otros. Finalmente, hay que dejar en claro que si nosotros tenemos la agudeza y el conocimiento suficiente, seguramente podremos acertar en muchas de las observaciones que nosotros hagamos en cuentos o en novelas respecto a lo que podamos entender que un autor expresa sobre valores, sobre grupos sociales, sobre el gobierno, sobre la religión, sobre puntos de vista sociales o económicos, si finalmente lo comparamos con una investigación respecto al área y punto de vista geográfico en donde él vivió, al contexto histórico.
Esto lo vamos a poner en práctica después de que leas un cuento y trates de hacer un ensayo sobre él. Es decir, propongas una idea de lo que tú pienses que el autor trata de decir en ese cuento, es decir, de lo que el autor puede presentar como un valor importante para él. Luego, además, sosteniendo tu observación, es decir, tu tesis, con argumentos que sustenten tu idea, no solamente con base en lo que esté explícitamente escrito en el cuento, sino con aquella información que te puede ayudar a completar el contexto de la historia y entender si hay algo alrededor de la vida de ese autor que seguramente esté influenciando lo que está escrito.